Ok, bueno, nos encontramos con Rosana Echeandía, directora directora académica de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, además porque por lo que me han adelantado, sospecho que esta entrevista va a ser muy interesante. Bueno, muchas gracias por acceder a la entrevista. Y bueno, nuestra primera pregunta es, como ya le hemos comentado, si es que periodismo fue su primera opción o si llegó así a la carrera como muchos de nosotros con la mano en la cara y un dardo apuntando a la oscuridad. Sí, bueno, déjenme contarles que mi primera opción fue la economía, ¿no? Yo hice 2 años de economía en la universidad y llegó un momento en que sabía que eso no era lo mío, ¿no? Y tenía muchas inquietudes acerca de hacia dónde moverme, ¿no? Y estuve en un segundo momento entre el derecho y la comunicación. En buena hora, gracias también a conversaciones con muchas personas y qué sé yo, me decidí por la comunicación y por el periodismo, sin duda, porque creo que muchas de las grandes acontecimientos de mi vida, aparte de mi familia, ha sido todo lo que he vivido gracias a esta fascinante carrera de periodismo. Bueno, eso también está un poco relacionado con nuestra segunda pregunta. Ya en su época universitaria, ¿ha tenido alguna inseguridad como nosotros los alumnos, como por ejemplo, si cree que hay personas más capaces que usted, cosas que no sabía y que supuestamente como universitaria y estudiante de periodismo debería saber, algún curso que se le haya dificultado? Sí, pero sin duda. O sea, yo creo que siempre tenemos la duda de que, gracias a Dios, siempre hay gente más capaz que nosotros, ¿no? El camino por la vida consiste en ser cada vez mejores en la medida de nuestras capacidades y en la medida de nuestras habilidades, ¿no? Y lo vamos a lograr en la medida que nos esforcemos, ¿no? Sin duda, siempre hay personas que son más capaces y de las cuales aprendemos, ¿no? Pero en la medida que nosotros nos esforcemos y nos dediquemos a los estudios, a ir más allá, a ser creativo, a innovar, yo creo que vamos a poder destacar, ¿no? Y ir un poco adelante y de la mano con las personas que son más capaces que nosotros. Yo creo que sí. No hay que preocuparse de ver que hay gente más capaz, inclusive compañeros más capaces que uno, porque además las capacidades son muy distintas, ¿no? Unos tienen un tipo de capacidades y otros tienen otro tipo de competencias, de habilidades, ¿no? Y cada uno debe ir tomando conciencia de cuáles son las suyas, ¿no? Para ir afinándose por ahí, ¿no? Sacándose filo por ahí, mejorando por ahí, ¿no? Fortaleciendo esas habilidades y capacidades que a veces tenemos en potencia y que por no trabajarlas bien se quedan así, a media caña, nada más, ¿no? Cuando depende de nosotros, en verdad, hacer que exploten, ¿no? Que sea lo que nos caracterice de alguna manera y que nos dé la posibilidad de desempeñar un rol importante en nuestra sociedad. Y en esta etapa universitaria, ¿qué curso se te ha hecho como que el más difícil y cómo crees que ha cambiado un poco esta malla, ¿no? Con toda esta evolución de los Bueno, me medios preguntas digitales. por qué cursos se me hicieron más difíciles y la verdad es que hace tantos años que yo pasé por la universidad que te confieso que no lo recuerdo, ¿no? O sea, tal vez en los primeros años MB1, nosotros llevábamos MB2 también, cosa con la que casi todos sufrimos, ¿no? Pero de ahí otros cursos de carrera, por los que me preguntes, sinceramente no lo recuerdo. De lo que sí tengo claridad es que sin duda era muy distinto a lo que ustedes aprenden hoy día. Ustedes están en el taller de periodismo digital, por ejemplo. Eso no existía en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos, lo importante, que sigue siéndolo ahora, ojo, que sigue siéndolo ahora, era saber escribir bien, ¿no? Tener un buen manejo del lenguaje para a partir de allí ser capaces de reflexionar y de tener pensamiento crítico y de expresarlo adecuadamente. Nosotros hacíamos un poco de radio, mucho de prensa escrita y otro poco de televisión, ¿no? De audiovisuales. Lo digital no existía entonces, ¿no? Así que si me preguntan si hay alguna diferencia, sin duda que la hay, ¿no? Tal vez
era más sencillo para nosotros, ¿no? Para ustedes es más complicado, creo yo, porque tienen que saber muchísimas cosas más, ¿no? Tienen que saber lo esencial, ¿no? Que es el manejo del lenguaje con toda su riqueza, ¿no? Con todas las posibilidades que da el poder manejar el lenguaje adecuadamente, pero además tienen que saber manejar muchas plataformas, ¿no? Tienen que saber hacer periodismo a través de la fotografía, a través de una infografía, a través del medio digital que van a crear, por ejemplo, ahora en su taller de periodismo digital, a través de escribir, a través de hacer, bueno, en nuestros tiempos sí cultivábamos muchísimo los géneros periodísticos, igual como ustedes lo hacen, pero todo era escrito, ¿no? Todo era escrito, la crónica, la entrevista, la nota informativa, el reportaje, ¿no? Pero todo era escrito. Ahora ustedes todo eso lo tienen que hacer en distintas plataformas y manejando muchísima tecnología. Ahora bien, hay una parte que se simplifica en el tema de la tecnología, porque en mis tiempos, por ejemplo, eh, hacíamos televisión solo en estudio, ¿no? Porque las cámaras eran enormes, ¿no? Entonces no era que tú podías salir o con tu celular o con una cámara de las que nos da la universidad para hacer un reportaje en la calle, ¿no? No, eso no pasaba, ¿no? Porque además había que cargar el aparato que acompañaba la cámara, era tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, si bien la tecnología les exige manejar muchas plataformas distintas, también de alguna manera les facilita el trabajo, ¿no? Pero sí creo yo que ahora formamos periodistas con múltiples capacidades que antes no eran necesarias, ¿no? Y ahora sí lo son. Ok, bueno, para nuestra siguiente pregunta es si de repente tuvo algún tipo de inseguridad al momento de salir ya como graduado, porque mira, eso es algo que yo le cuento, que cuando estábamos en tercer ciclo, creo que en el taller de lenguaje periodístico, nos enviaron a hacer una entrevista y mientras todo el mundo estaba como que con de repente algunos activistas o músicos de bandas pequeñas o un chico que hizo una entrevista a un congresista en ese momento sonado y ya estábamos en tercer ciclo, como que con las justas recién abriéndonos y nosotros nos quedamos como que ese pata va a conseguir trabajo primero. Entonces, algo de repente así ha pasado por eso o cómo lo manejó, cómo trabajó con esa inseguridad. A Y ver, si yo es, les cuento, o sea, yo tuve la suerte de que cuando estaba en quinto ciclo, sexto ciclo, entré a practicar a un periódico chiquito, ya muy chiquito, que ya no existe, y me mandaron como primera tarea, ¿no? Me mandaron a visitar las embajadas y pedir información de las embajadas para empezar a hacer notas diplomáticas, ¿no? O sea, qué se celebraba de la embajada de tal y yo la verdad que no estaba muy feliz con esa tarea, ¿no? Pero la hice, ¿no? La hice y como la hice bien, después me mandaron a cubrir y crear con otro periodista ya más senior, ¿no? La página de escolar, la página de periodismo escolar, ¿no? Entonces la hicimos y eso fue un poquito mejor, más atractivo, se me hizo un poco más interesante para mí, ¿no? Y después de eso me mandaron a cubrir la fuente del aeropuerto Jorge Chávez, aunque ustedes no lo crean, yo estudié en los 80, imagínense, hace 1000 años para ustedes, ¿no? En esa época, en el aeropuerto Jorge Chávez, había una sala de prensa para los periodistas, ¿no? Todos los medios mandaban algún periodista ahí porque siempre entraban o salían personalidades importantes, ya sean políticas, como de la economía, o de la cultura, o artistas, o qué sé yo. Entonces siempre era una fuente rica en información. Pero yo creo que allí empecé por primera vez a darme cuenta de la verdadera importancia que tiene el periodismo, ¿no? Y empecé a entrevistar a los que entraban o salían personajes importantes y me empezaron a salir bien las cosas, ¿no? Y rápidamente me mandaron a hacer entrevistas políticas.
Y yo terminé haciendo entrevistas políticas al ministro de Economía de ese entonces, por ejemplo. Recuerdo que fue Fernando Sánchez Salvadera, eh, con quien no, perdón, él no era ministro de Economía, él era un crítico del ministro de Economía en ese momento y le hice una entrevista que fue muy buena y que dio mucho que hablar. Entonces, eso me emocionó mucho, ¿no? Rápidamente, cuando ya había terminado la universidad, no, todavía no había terminado la universidad. Antes de terminar la universidad me jalaron a otro periódico, ¿no? Otro periódico que fue chico, que duró poco también, pero donde sí ya fui para hacer reportajes y entrevistas, ¿no? Entonces fue un crecimiento verdaderamente rápido, ¿no? Y después de allí tuve la oportunidad rápidamente, también al cabo de unos meses, se abrieron unas vacantes en el diario El Comercio y postulé, ¿no? Entonces cuando fui a postular, yo iba a postular a una nueva área que se llamaba Informes Especiales, que era o sea, un embrión de la unidad de investigación, ¿no? Que recién iba a nacer en el comercio, ¿no? Pero también cuando me entrevistaron me dijeron, oye, también entrevístate con el jefe de política, que también necesita una persona. Y de ahí me mandaron con el jefe de editorial, ¿no? Con los tres. Y la verdad es que yo decía, y con los tres, la verdad que me fue bastante bien, fue muy interesante, pero yo decía, por favor, que me escojan en política, que me escojan en política. A mí me gustaba mucho la política. Y tuve la suerte de que me llamaron para política, ¿no? Bueno, entré al comercio y en esa primera etapa en el comercio estuve 16 años, ¿no? Haciendo política, muy interesante, ¿no? Fue apasionante hasta que llegó un momento en que me cansó un poco la política y decidí retirarme. Me fui a trabajar postulé como oficial nacional del Centro de Informaciones de Naciones Unidas en el Perú y fui Ujú. aceptada, ¿no? Así que me fui a trabajar allí. Estuve año y medio hasta que del comercio me volvieron a llamar, ¿no? Para que regresara, ya no a política, sino como editora central de la mesa central de redacción, ¿no? O sea que veía toda la Wow. producción y en conexión con otras áreas, ¿no? Lo dudé porque estaba muy cómoda en Naciones Unidas, muy tranquila, ¿no? Pero la verdad que ese feeling del periodismo, del día a día, siempre lo extrañaba, ¿no? Así que decidí volver. Y me quedé ahí 10 años más, ¿no? Y debo decir que, como les dije al principio, ¿no? En verdad, el periodismo me ha exigido horrores, ¿no? Porque ustedes saben que, primero, la vida política en nuestro país no es pan con azúcar, ¿no? Bien caótico. Sí, es rotundo Caótico al cuadrado. y ají mono, ¿no? O sea, es fuerte, intenso todo el tiempo. Así que he vivido historias, parte de la historia del Perú desde el 85 hasta, bueno, hasta el 2015, en primera fila, ¿no? Mirando, escribiendo sobre eso, siendo testigo de primera fila y eh, la verdad que creo que fue la mejor decisión que pude tomar, ¿no? De embarcarme en esa aventura que es hacer periodismo, que ha sido muy buena, ¿no? Y después de esa etapa ya me vine a la universidad para compartir precisamente con ustedes toda esta experiencia y lo apasionante que es y la fortaleza que hay que tener para salir adelante con ética, con honestidad en una profesión que también puede tropezar en muchos sentidos, ¿no? Y esto también se relaciona con una pregunta un poquito más personal, pero también importante para nosotros, y es que si cree que el periodismo es una carrera más de pasión que remuneración. Bueno, sin duda, creo que todas las carreras, Mariale, todas las carreras, ¿ya? Necesitan pasión, todas, ¿no? Yo creo que si uno no se apasiona, pues porque alguien que estudia medicina y trabaja en medicina no está apasionado en eso, va a ser una persona amargada, ¿no? Yo creo que cualquier profesión, cualquiera sea tu vocación, cualquiera sea el desarrollo de tus capacidades y de tus habilidades en el campo profesional, requieren pasión, ¿no? Si no te apasiona, hay que buscar la forma que te apasione, ¿no? Ver qué parte de tu profesión te despierta una pasión, ¿no? Porque si no, no vas a ser bueno, ¿no? Probablemente vas a ser un poco
así agua tibia, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que apasionarse un poco. Ahora, la parte remunerativa también es importante, pero, ojito, ojito, que nadie empieza ganando como gerente, ¿no? O sea, todos empezamos ganando como practicantes primero, si es que te pagan como practicante, porque hay algunos lugares que ni eso, ¿no? Pero sí, sin duda hay que exigir sueldos justos, ¿no? Hay que esperar sueldos justos. Y como en todas las carreras, creo que eso depende del desarrollo profesional de cada uno, ¿no? De cómo se vaya ubicando. Ahora, es más, en periodismo, además, en los últimos años, y yo creo que esto es un fenómeno creciente, ¿no? Que hay que mirar, la prensa alternativa, que son precisamente los medios alternativos como el que ustedes están creando en periodismo digital, está creciendo de manera importante, ¿no? De manera muy importante, ¿no? Tal vez entre sus grandes dificultades está precisamente la parte de la financiación, ¿no? ¿Quién los financia, ¿no? ¿Quiénes están detrás de ellos? Porque un medio de comunicación también necesita ser buen medio de comunicación también necesita ser un buen negocio, ¿no? Para sostenerse con independencia y para pagarle a la gente que trabaja ahí, así sean 4 gatitos, pues a esos 4 gatitos pagarles, ¿no? Que los periodistas, que el programador, que en fin, que cada persona que trabaje ahí reciba el sueldo que sea posible pagarle, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de, otra vez, ¿no? De desarrollo de las habilidades y capacidades de cada uno. Y también, chicos, y aquí me viene a la cabeza un aspecto que creo que es muy importante, ¿no? En mi época, yo no necesitaba saber cómo se gestionaba un negocio de comunicación, ¿de acuerdo? Yo no lo necesitaba, ¿ya? Ustedes sí tienen que saber cómo se gestiona, cómo se crea y cómo se fortalece el negocio, sobre todo en la comunicación digital, ¿no? Hace como un año, año y medio más o menos, tuvimos una reunión con algunos directores de medios, entre los cuales estuvo Juan Carlos Tafur, que es el director de Sudaca, sudaca.p, que ustedes deben conocer, ¿no? Y él había sido director y creo que fundador de Correo también, pero decidió dejar la prensa tradicional y pasar a la prensa alternativa y creó Sudaca, ¿no? Con otros periodistas más. Es un espacio muy interesante, ¿no? Bueno, serio, ¿no? Pero él nos contaba que, por ejemplo, cuando llegaban jóvenes periodistas a querer trabajar con él, una de las cosas que él les preguntaba, aparte de que fueran buenos periodistas y supieran manejar todos los aparatitos que ahora tienen que manejar, las plataformas y demás, ¿cuántos sabían, por ejemplo, de Excel? ¿Cuántos sabían de hacer un presupuesto? ¿Cuántos sabían de marketing, ¿no? O de ¿cómo se dice? Investigación de mercado, ¿no? ¿Cuántos saben de eso? ¿No? ¿Tienen alguna noción? Y él no duda en contratar a los que sí tienen alguna noción. Ustedes tienen la posibilidad de hacer una mención en eso, ¿no? Con la mención de gestión y negocios en comunicación digital, ¿no? Por eso yo siempre les recomiendo a todos los chicos que puedan, hagan la mención, ¿no? Completen los cursos. Seguramente ya llevaron varios de ellos cuando eran obligatorios hasta el año pasado, creo. Complétenla, ¿no? Complétenla y saquen su mención, porque eso también es una fortaleza. Sí. También es un caso que pasó con el New York Times, ¿no? New York Times impulsó esto de crear a periodistas más fuertes en todos los ámbitos, ¿no? Incluso eso de los negocios. Y bueno, en este caso, quisiéramos saber qué consejos te sirvieron a ti o qué consejos les darías a los periodistas que quieren dar más, ¿no? Desarrollarse más y cuáles son los que te han servido a ti, ¿no? Como periodista en una etapa más de Formación. lo que es el trabajo. Claro, claro, bueno, lo primero, ya que para mí es la columna principal del buen periodista que sostiene el buen periodismo, es la ética, ¿no? Los principios, los valores, ¿no? Porque, como ya los que han estado en mi taller de periodismo de opinión deben recordar, ¿no? Yo les digo que podrán cambiar los aparatitos, las plataformas, las aplicaciones, en fin, lo que quieran, pero los principios no. Los principios que ustedes tienen que cultivar son los mismos que yo tenía que cultivar y los mismos que los buenos periodistas de todos los tiempos han tenido que cultivar, ¿no? Es difícil,
¿no? Es difícil. Miren ustedes cómo muchos periodistas caen en el facilismo del Sí, sensacionalismo, ¿no? De las claro. noticias fakes, aunque solamente porque te dan likes por hacer escándalo, ¿no? Entonces, creo que la columna vertebral de todo es la ética, los principios, los valores del buen periodismo, ¿no? Y lo segundo es que estén al día, ¿no? Tienen que actualizarse todo el tiempo. Ya no es como cuando yo estudiaba, que lo que yo estudiaba servía para mucho tiempo. Lo de ustedes todo el tiempo. El manejo de plataformas, sí, eso me refiero, no los conceptos y los criterios, ¿no? Pero sí el cómo estar en los medios cambia constantemente, ¿no? Casi todos ustedes son, sin duda, creo que todos, ¿no? Nativos digitales, así que para ustedes ese es el parte del lenguaje con el que han nacido prácticamente y es mucho más fácil para ustedes. Pero tienen que adecuarse. Por ejemplo, ahora que ha aparecido inteligencia artificial, el chat GPT 1, 2, 3, 4, ya no sé en qué número está, ¿no? Hay que aprender a usar, no para plagiar, ojo, no para plagiar, sino como una herramienta más, ¿no? Y hay que tener cuidado también porque a veces la información que baja no es cierta, ¿no? Así que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando yo empecé a hacer periodismo, cuando yo quería informarme sobre algo, tenía que ir a mi enciclopedia británica, por ejemplo, que eran unos librotes grandotes. Casi muchas casas tenían su enciclopedia británica y había otra enciclopedia temática, la enciclopedia temática. Entonces, cuando tú querías datos de algo, ibas a la biblioteca de tu casa y sacabas tu enciclopedia británica, tu enciclopedia temática y ahí buscabas la información, ¿no? De pronto cuando apareció Google y Wikipedia, ahí, ahora con chat, GPT te puede armar la información, pero nunca la usen tal cual, ¿no? Es como buscar más referencias, ¿no? Siempre buscando quién ha hecho las cosas, siempre verificando sobre todo, porque muchas cosas no son ciertas, ¿no? No son ciertas, hace la semana pasada, bueno, esta semana hasta el miércoles, estuve en un encuentro de programas de periodismo acreditados por CLAEP en Colombia, ¿no? Entonces habían directores de medios y periodistas muy destacados, en verdad fue muy interesante, ¿no? Hicimos una prueba con el chat GPT para un tema, ¿no? Y confirmamos que la información que te da no es tan veraz, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, sin duda esto va a evolucionar, ¿no? Ya veremos hacia dónde, ¿no? Tienen que conocer, ¿no? Tienen que saber utilizarlo eh, de manera ética, con honestidad, como una herramienta que les ayude, ¿no? No que los convierta en un simple eco al fondo, ¿no? Que repite todo lo que baja, ¿de acuerdo? Y por último, ¿algún consejo específicamente para esos alumnos que todavía ya en noveno ciclo seguimos porque nosotros estamos desorientados, Novena. tenemos miedo, tenemos inseguridades, no sabemos muy bien hacia dónde ir? Sí, mira, Mariale, creo que es una sensación de nuestros tiempos, ¿no? Eso de que no sabemos a dónde, ni yo sé a dónde va este mundo, ¿no? Yo ya pasé por muchas cosas en mi vida, pero es verdad, uno tiene una inquietud general frente al futuro muy grande, ¿no? El cambio siempre ha sido un factor en nuestra vida que nos inquieta, ¿no? Pero antes el cambio venía más lentamente, ahora el cambio es una ráfaga que nos impulsa y sin duda esa conciencia de que todo está cambiando muy rápido nos crea una sensación de inquietud, ¿no? De inseguridad, pero no hay que dejar que eso prevalezca, ¿no? No hay que dejar que eso prevalezca, ¿no? Creo que sí vale la pena saber que no solamente lo siente Mariale, no solamente lo siente Lucía, no solamente lo siente Diego, ¿no? Sino que también lo siente Rosana, ¿no? Frente a lo que viene, y lo sienten, lo sentimos todos en verdad, ¿no? Pero es la forma en que el mundo está configurado en estos tiempos, ¿no? Eh,
hay que pisar fuerte, hay que prepararse, hay que mirar. Justo una de las conferencias que tuvimos en Colombia con este, Mario Tascón, perdón, Mario Tascón, un periodista y profesor muy destacado, realmente español, ¿no? Él nos decía que tenemos que vivir eh, mirando mirando las señales, ¿de acuerdo? Eh, planificando además escenarios de acuerdo a esas señales, ¿no? Para anticiparnos a lo que se viene al futuro, ¿no? Así que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Tomar las riendas de cómo está el mundo ahora y ver la mejor forma de cabalgar bien agarrados, ¿no? Bien agarrados, bien preparados, con mucha solidez, para no caernos del caballo, eso sí, ¿no? Y por ahí si nos caemos del caballo, pues nos trepamos de nuevo, ¿no? Porque también ocurre, ¿no? Pero mi consejo es ese, no crean que solo les pasa a ustedes, eso es lo principal, nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que siempre le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Esa inquietud, mucho más cuando están a punto de terminar una etapa de sus vidas, ¿no? O sea, de repente cuando estaban en primer ciclo, también sentían la inquietud de esta novedad, ¿no? En segundo ya se hicieron a la idea y fueron entrando, pero de ahí vino la pandemia y otra vez la incertidumbre de esa forma de estudiar distinta y cuándo va a terminar y qué sé yo, y ahora vuelven y ya está por terminar otra etapa de sus vidas. Y también sí, pues uno tiene un gran signo de interrogación, ¿no? Este, estén alerta para las señales, ¿no? Estén alerta a qué señales van viendo frente de ustedes, ¿no? Que de repente son señales especiales para cada uno de ustedes también. No van a ser las mismas para Lucía que para Diego, ¿no? Hay que tener los ojos bien abiertos, creo yo, y los oídos también muy atentos, ¿no? Para saber leer esas señales que van apareciendo. Excelente, muchísimas gracias. Nos ha ayudado muchísimo Ya, relatándonos Maribel. su vida universitaria. Nos sentimos mucho más seguros ahora. Bueno, no sé qué tan más seguro. O sea, le preguntamos inseguridad en el trabajo y ella nos mencionó una carrera, pero así que literalmente terminamos Pero humillados. sí, eso te lo puedo contar después de que ya pasó, pero en varios momentos de la carrera, por ejemplo, y retrocedo ya para que no crean que todo fue este jardín de rosas, ¿no? Cuando yo recién empecé, en ese periodiquito chiquito donde entré, el jefe de redacción era un señor muy amargado, muy desagradable, ¿no? Que un día me dijo que yo nunca iba a ser periodista, ¿no? Me dijo, oye, tú nunca vas a ser periodista. Tú deberías estar en la playa con tus amigas pitucas, ¿no? ¿Qué haces aquí, no? Tú no tienes nada que hacer aquí. Y yo, por supuesto, me di media vuelta, me fui y seguí trabajando, ¿no? Y ahora no pasa eso, porque ahora si alguien hace eso lo denuncian, ¿no? Antes Sí, no, pues antes tenías que aguantarte, ¿no? Pero antes en las redacciones solían maltratar mucho a la gente, ¿no? Ya no ocurre. Gracias a Dios ya no ocurre, ¿no? Ya se han corregido esos terribles defectos, ¿no? Pero maltrataban a todo el mundo, ¿no? Hombres y mujeres, no porque fueran mujeres, sino porque se suponía que así tenía que ser la escuela del buen periodista, ¿no? Para sacarte las ganas de ser. Yo no creo eso, sinceramente, pero la pasabas difícil, ¿eh? Difícil, no era jardín de rosas, en verdad. Pagaban poco, muy poco en esos tiempos, ¿no? bueno, pagaba. Eran los tiempos del terrorismo, eran los tiempos de la hiperinflación de Alan García, entonces ahí lo que prevalecía era tu pasión y tus ganas de de hacer las cosas que la parte remunerativa, en verdad, porque no ganabas casi nada. Con la justa te alcanzaba para movilizarte, creo, ¿no? Claro, era joven en esa época y tenía otras ayudas, ¿no? Pero ha sido difícil también. O sea, ahora después yo les cuento la parte bonita, ¿no? No les he contado las partes exigentes también. Excelente, sí, muchísimas gracias. Igual ya se nos está acabando el tiempo porque También, ok, somos periodistas que no podemos pagarnos un premium todavía, muy bien. Ok, pero un muchas abrazo, pues, gracias. que les vaya muy bien. Chao, chicos.